jueves 24 de enero de 2013. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos escuchan a través de GD Radio del Grupo Dutriz o nos ven por la prensagráfica.com. Varios temas para la reflexión de este jueves: el trabajo en seguridad pública para enfrentar la violencia, los municipios libres de violencia y la tregua entre pandillas, y desde luego el impacto en la reducción de los homicidios, entre otros. A esto se suma una noticia de última hora que se generó ayer en horas de la tarde, y es la lista emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los países más inseguros, en los que incluye desde luego a El Salvador. De estos temas estaremos hablando este día con nuestro invitado, David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Ministro, bienvenido, es un gusto. Bueno, gracias, William. Un saludo para todos los internautas. Perfecto, ministro, gracias nuevamente porque nos acompaña y podemos hacer alguna reflexión sobre estos temas de interés nacional. Debo iniciar con este tema de la advertencia que ha hecho ministro del Departamento de Estado de Estados Unidos para sus ciudadanos a viajar a El Salvador. Ha hecho una lista de estos países. Hay un párrafo que me llamó poderosamente la atención de esa lista, en la que incluye a nuestro país, donde advierte a sus ciudadanos a que no viajen a El Salvador, ministro, y es, esto abro comillas, dice: una tregua entre las dos principales bandas callejeras en 2012 contribuyó a un declive en las tasas de homicidios. Hay un reconocimiento ahí sobre el tema de los homicidios, pero a renglón seguido establece: pero la sostenibilidad de este declive no está clara y la tregua ha tenido poco impacto en los robos, los asaltos y otros crímenes violentos. Bueno, quisiera conocer sus primeras consideraciones sobre este tema, ministro, por favor. Bueno, yo creo que los Estados Unidos tiene el derecho a hacer las consideraciones que quieran en función de sus propios intereses. No obstante, a mí me sorprende un poco esta prevención, puesto que el año pasado tuvimos entre 1.900 y 1.500 homicidios menos, aunque ellos lo reconocen. Lo que me extraña a mí es que en los 2 años anteriores habíamos tenido promedios de 12 y 14 homicidios diarios, y los índices de delincuencia en todo el resto de las expresiones eran mucho más altos, y nunca los Estados Unidos dio una advertencia. Yo tuve una experiencia el año pasado cuando visité Nueva York, y la invitación a una reunión con la secretaria de Estado Clinton, en donde habían invitado también a embajadores y ministros de Relaciones Exteriores de varios países de América, inclusive México, Colombia, para tratar el tema de seguridad ciudadana. Ahí también habían algunos embajadores y ministros de Relaciones Exteriores europeos. Y me sorprendí cuando la secretaria Clinton habló de El Salvador, estaba hablando de datos estadísticos equivocados, o si no equivocados, desfasados. Es decir, estaba hablando de una situación que no es la que los salvadoreños estábamos viviendo en el año 2012, estaba hablando de 2011 y de 2010. Y ahí tuvimos que corregirla a ella. Lo hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Manuel Insulza, y le explicó el proceso de reducción de violencia y de otras expresiones delictivas en el país, y yo complementé, ¿verdad? Entonces, algunas veces estas informaciones que vienen de los Estados Unidos, no es porque vengan de los Estados Unidos que tienen que ser totalmente correctas, es una apreciación que ellos tienen. Obviamente esto nos impacta a nosotros. A mí se me queda en duda si la información y esta advertencia que ellos han dado está en función de los últimos resultados que hemos tenido nosotros en el combate en contra del crimen. Ahora, pero es interesante porque usted mismo decía hace un momento que en el pasado, cuando se tenían los índices de homicidios más altos y las expresiones de violencia más altos, no hubo ese tipo de declaratoria, y sí se hace ahora. O sea, sí. A mí eso verdaderamente me llama mucho la atención. Luego hablan de la muerte de ciudadanos americanos aquí en el país, es decir, gringos en el país. No tenemos nosotros, digamos, un récord de muertes. Lo que sucede es que aquí al país viene mucho salvadoreño que se nacionaliza estadounidense, y algunos de ellos tienen problemas aquí en el país y son víctimas también de la delincuencia porque viven en barrios y colonias populares donde hay
bastante delincuencia. O sea, son salvadoreños que se han naturalizado en Estados Unidos, que son, digamos, ciudadanos. Sí, pero cuando tú lees el informe pareciera ser que americanos que han venido aquí han muerto o que les han robado sus haberes y sobre todo sus pasaportes. Mira, ¿cuántos salvadoreños viene a este país? Y no estoy justificando, ¿verdad? Pero estoy retratando una realidad. ¿Cuántos salvadoreños vienen a este país durante el año, especialmente en el periodo de vacaciones, y se van a Metrocentro y dejan sus carteras o sus bolsones adentro de los carros y ahí están sus pasaportes y se los roban? Eso es normal aquí en el país y eso no significa, digamos, que el crimen está desbordado, porque la realidad y las estadísticas nos dicen que el año pasado hubo una disminución en términos de homicidios a partir de marzo a diciembre de casi el 60%, ¿verdad? Y tuvimos, como te decía, entre 1.900 y 2.500 homicidios menos, pero también las extorsiones disminuyeron entre un 18 y un 20%. Otras expresiones criminales más o menos en un 11%, como robos y hurtos de vehículos. Es decir, el año pasado, el único índice que no pudimos bajar es el de las violaciones y de las lesiones leves, pero lesiones graves y el resto de delitos se fueron a la baja. Entonces, esto es contrastante, ¿verdad?, con esta advertencia que nos está dando los Estados Unidos. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí me llamó la atención esto cuando hablaba de los norteamericanos, porque efectivamente, o sea, norteamericanos per se como tal, o sea, sí no hemos visto. No tenemos registrados. ¿Sí? Exacto, entonces, pero bueno, usted nos está aclarando ese punto, es interesante, pero le dejo planteado un interrogante y es el impacto que esto finalmente tiene para nuestro país, para la imagen de El Salvador. Y el otro punto es, si ustedes, ¿qué tipo de acciones pueden hacer, tomar? Es decir, pueden, digamos, dotar de más información a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, o sea, ¿qué acciones? Vamos a una pausa y conversamos del punto. Sí. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad de nuestro país. Bueno, le dejaba plantear en el segmento pasado a propósito de este informe del Departamento de Estado, ministro, esas dos consideraciones puntuales y me gustaría escuchar entonces un poco cuál es su opinión. ¿Sobre cuáles? Decíamos, por ejemplo, en el hecho de qué es lo que pueden hacer ustedes en acciones, es decir, informar un poco más en detalle a la Embajada Norteamericana en nuestro país, sí. Y el otro punto que tiene que ver con el impacto que esto tiene sobre la imagen hacia el exterior de El Salvador, porque si hay algo irrebatible es que efectivamente hay una disminución sensible en los homicidios, pero bueno, aparece este informe de una manera un poco en contrasentido, ¿cómo se observa? Sí, bueno, mira, yo tengo la impresión que pudieran estar mal informados los americanos o estén sacando conclusiones en función de datos estadísticos de años anteriores. Te digo, yo eso lo viví en Nueva York, como te lo he explicado. Sin embargo, todavía seguimos teniendo 5 homicidios al día,
como promedio y esto nos convierte todavía en un país violento. No obstante, haber bajado las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, porque el año antepasado teníamos 72 homicidios, 68, 72 por cada 100.000 habitantes, y el año pasado, en el 2012, las bajamos a 25 por cada 100.000 habitantes, que es la media de América Latina. Es decir, después de ser el segundo país más violento del mundo con las tasas que te dije anteriormente, hemos bajado a 25 por cada 100.000 habitantes los homicidios, y eso nos pone al nivel del resto de los países de América. Ahora, siguen habiendo robos, asaltos en el país, extorsiones, y yo me he comprometido precisamente en este año a darle un poco más de prioridad a los delitos, a combatir los delitos patrimoniales, a disminuirlos, porque el primer año centramos nosotros nuestra gravedad en combatir los homicidios, que es la máxima expresión de la violencia en el país, claro, y es el principal derecho que tenemos los seres humanos a vivir. Cuando hicimos el análisis estratégico de cómo íbamos a abordar el tema de la violencia aquí en el país, nosotros nos pusimos como objetivo bajar los homicidios, porque si hubiéramos querido abarcar todo, hubiéramos sido débiles en todas partes y no hubiéramos tenido los logros que tuvimos el año pasado. Entonces nos concentramos en los homicidios. Este año yo me he comprometido a disminuir los delitos patrimoniales y contener el tema de los homicidios. Digamos, la estrategia más o menos en esa dirección va. Estaríamos hablando de, como en el caso de la tregua, una segunda etapa en este proceso, es decir, ustedes logran disminuir los homicidios, pero ahora van en una segunda fase. Hoy vamos en una segunda fase dándole apoyo, facilitando el trabajo de los mediadores, que es lo que hemos hecho a nivel nacional, territorializarlo, es decir, llevarlos a los municipios para que la disminución de la violencia se vaya extendiendo en todo el territorio nacional. Y para eso se ha planteado esta estrategia de los municipios libres de violencia o zonas de paz, en donde los miembros de pandillas se comprometen a no cometer delitos, y hay un compromiso también del Estado a llevar planes sociales a esos municipios. Hay una invitación a la empresa privada a que vaya a invertir para que podamos desarrollar también proyectos, sobre todo productivos, que generen fuentes de empleo a los jóvenes y tengan otra alternativa de vida diferente a las actividades delictivas que cometen en el seno de las pandillas. Ministro, en la fase en donde ustedes lograron disminuir los homicidios, se planteó esa tregua entre las pandillas, estaban los mediadores trabajando duramente en esto. Parece que en esa fase no era tan indispensable que entraran otros actores a jugar, pero cuando se habla, por ejemplo, de los municipios libres de violencia o municipios en paz, sí se requiere de la participación de otros actores, y en este caso los actores privados. Sí, bueno, en realidad en el municipio se requiere la participación de toda la comunidad. Por una parte, los pandilleros, que son los que han estado cometiendo crímenes, se comprometen a no delinquir. Los alcaldes se comprometen a trabajar intensamente por el desarrollo de los municipios y darle oportunidades a los jóvenes, porque este problema de la pandilla es un problema básicamente de jóvenes, y lo hemos logrado nosotros constatar, donde hay una invitación, como te decía, que la empresa privada participe, y todos en conjunto logremos el cambio cualitativo en los municipios, de hacerlos más seguros. Entonces no es un problema nada más allí del gobierno, es también un problema de todo el municipio, inclusive la Policía Nacional Civil. Y quiero tocar un poco el rol de la policía, William, porque se estaba manejando que en estos municipios libres de violencia no iban a haber policías y no se iba a actuar. Exacto, había un cuestionamiento en términos de que incluso se estaba cediendo soberanía, sí, o control sobre ese territorio. No, y no es cierto. La Policía Nacional Civil va a estar donde está, va a seguir persiguiendo el crimen, pero en teoría, si en un municipio no se comete crimen, entonces la policía no interviene, aunque esté ahí. Si se rompe ese patrón y
y hay crímenes o se van a refugiar criminales de otros municipios, la policía tiene que perseguirlos y cumplir con su deber. Estamos tratando de implementar un nuevo concepto de policía, que creo que es una policía que nos va a ayudar en estos municipios libres de violencia, que es la policía comunitaria, que es una policía moderna, cuya filosofía la venimos nosotros trabajando y desarrollando desde hace 2 años, con la ayuda de los Estados Unidos y países como Brasil, algunas veces Colombia. Esta policía que sin perder su capacidad operativa, inclusive mejorar su capacidad operativa, está un poco más cercana a la comunidad. Y ella se convierte en socia de la comunidad para resolver otros problemas que no solamente sean problemas de seguridad, y la comunidad adquiere un compromiso y una confianza en su policía para ayudarle en los temas de seguridad. Es decir, se hace una simbiosis allí entre policía y comunidad. Se mejora el aspecto tecnológico de la policía, se mejora la investigación. Es decir, tenemos una policía moderna y una policía con mayor capacidad operativa, operando en esos municipios. Y esto es pegar más a la policía, a la comunidad. Esto es acercarla más. Acercar más y generar más confianza en la comunidad. Tú te has dado cuenta que hay quejas de algunos ciudadanos de que no van a poner sus denuncias porque no tienen confianza en la policía. Pues estamos tratando de romper eso, de que la gente tenga confianza en la policía. Este nuevo concepto filosófico de policía comunitaria, eso trata de acercar al municipio a la policía y de la policía acercarse al municipio. Perfecto, hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos después de esto. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Bueno, ministro, en el segmento pasado nos viene usted desarrollando un poco este concepto de policía comunitaria, de cómo se acerca más a la población. Justamente ayer se ha inaugurado la implementación de este modelo en Santa Ana y estuvo ahí la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. O sea, vemos a Estados Unidos apoyando bastante, le decía en el corte comercial, bastante institucional en esa parte, pero de repente uno observa a Estados Unidos con mucha cautela, con mucha reserva. Por ejemplo, sobre el tema de la tregua entre pandillas se muestran bastante reservados. De hecho, a veces uno piensa que están bastante distantes de ese proceso. Y también, por el otro lado, bueno, aparece este informe del Departamento de Estado. ¿Cómo analizar o interpretar ese? Sí, bueno, lo que pasa es que hay que entender los intereses de cada país. Los Estados Unidos, indudablemente que no solamente es nuestro principal socio comercial, nos ha ayudado mucho y también ha invertido mucho aquí en el país. Por ejemplo, los fondos del milenio, el desarrollo de la longitudinal del norte del país. Es un proyecto increíble donde los Estados Unidos hizo una donación de más de 350 millones de dólares. Es decir, los Estados Unidos es importante para nosotros en el ámbito de desarrollo, pero también en el ámbito de la seguridad. También en el ámbito de la seguridad son nuestro principal socio. No obstante, hay que entender
que no todos los intereses de seguridad de los Estados Unidos coinciden con los intereses de seguridad de El Salvador. A los Estados Unidos les interesa sobremanera combatir el narcotráfico, a nosotros también, y digamos allí estamos juntos. Sin embargo, el tema de las pandillas es un tema doméstico de El Salvador, donde los Estados Unidos nos ayuda, digamos, un poco, pero en forma marginal. Este es un problema que más tenemos que resolverlo los salvadoreños. Incluyendo en esto el índice de homicidios. Sí, bueno, en el tema de la tregua, en el tema de la tregua los Estados Unidos no está involucrado, ¿verdad? Estamos involucrados los salvadoreños, porque la violencia callejera, los muertos, los robos, los asaltos, en su mayoría los están cometiendo los pandilleros. Y ese es un problema, claro, a los Estados Unidos no es que no le interese totalmente, pero no es eso su prioridad. Su prioridad es el narcotráfico. Entonces la mayor parte de ayuda que nos dan en el ámbito de seguridad tiene un poco relación con el tema del narcotráfico. En el tema de la tregua no se ha involucrado los Estados Unidos. Pero hoy que nosotros nos hemos involucrado, hemos logrado avanzar en el tema de la violencia callejera en el país. Así es que eso es lo que hay que entender. Yo te decía, ayer por ejemplo, tuvimos un ejemplo de la ayuda que nos da los Estados Unidos. Inauguramos en Santa Ana la reconstrucción y remodelación de 7 Bartolinas, que antes tenían la capacidad para albergar 125 privados de libertad, y estas son Bartolinas anexas a la delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Ana. Antes tenían la capacidad de 125 personas, hoy tienen la capacidad de 300 con la ayuda de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha estado ayudándonos a capacitar gente en el ámbito de esta nueva filosofía de policía comunitaria. Nos ha ayudado a capacitar gente en el ámbito de las extorsiones, en el ámbito de las investigaciones en general, en el ámbito del combate al narcotráfico, nos está ayudando mucho a la dirección antinarcóticos. Es decir, los Estados Unidos nos ayuda bastante, pero en el tema de la tregua, ellos piensan que es un problema doméstico, es un problema de los salvadoreños, y el tema de las pandillas les interesa en la medida que las pandillas se involucran en el narcotráfico y facilitan el movimiento de la droga hacia los Estados Unidos, hasta allí. Lo demás tenemos que resolverlo los salvadoreños porque es un problema nuestro. Ustedes lo asumen también con ese enfoque, es decir, conociendo esa realidad, de que efectivamente hay que verlo de esa manera, es decir, ser bastante pragmático en este tipo de cosas. Claro, nosotros lo vemos así porque sabemos que los Estados Unidos, que son amigos de nosotros, con ellos hay muchas coincidencias de intereses, pero hay otros intereses de seguridad nuestros que son más propios de nosotros, y ahí los Estados Unidos nos involucran mucho, ¿verdad? Que, como te digo, es el tema de las pandillas, por eso es que no nos han acompañado en el ámbito de este proceso que le llamamos tregua directamente. No obstante, la colaboración que nos da los Estados Unidos en el ámbito de la seguridad de alguna manera influencia este proceso de pacificación del país, puesto que nos ayuda a fortalecer y a modernizar la Policía Nacional Civil, que está combatiendo también la violencia y la delincuencia en general. Ahora, la Organización de Estados Americanos sí está siempre activa en el caso de la tregua. Están participando. Sí, la Organización de Estados Americanos se ha convertido en observador y garante de este proceso y cree en él. Y está convencida, igual que nosotros, que este es el único proceso de disminución de violencia que ha tenido resultados en los últimos 30 años. Y por lo tanto, no solamente lo están apoyando, sino que lo están tratando de trasladar a otros países que tienen problemas más o menos similares a nosotros, como un modelo efectivo de disminución de la violencia. Mira, William, si este proceso de disminución de la violencia en el país es el más exitoso desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en Chile y en Argentina, ¿verdad? No hay otro país en este hemisferio que haya podido disminuir 60% los homicidios en un periodo de 10 meses, como lo hicimos los salvadoreños.
Bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos, ministro, siempre la inquietud alrededor de esto está planteada sobre el tema de sostenibilidad, de cómo esto se puede convertir en la continuidad, sobre todo porque en febrero, marzo del próximo año tendremos elecciones presidenciales, en junio de 2014 entonces habrá cambio de gobierno, cambio de presidente, y siempre un poco aún cuando sea el mismo partido político, siempre un poco la inquietud de que hay muchos planes que se abortan o se cortan. Entonces, un poco la preocupación parece que se plantea también sobre cómo establecer esto como una especie de política de Estado y continuidad. Hablemos de ese punto después de la pausa comercial. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Ministro, le decía entonces un poco sobre la preocupación que se plantea, y eso incluso en las conversaciones privadas o particulares o generales en la calle, en algunos sectores se plantea sobre eso, un poco la inquietud, la reserva, la duda de si este proceso de tregua entre pandillas, que como lo hemos platicado en otras oportunidades, nadie duda en criticar la parte del impacto que ha tenido en la reducción de los homicidios, que es muy importante en este país, sino más bien es la parte, quizás como la segunda parte, de cómo trascender a esto, a la consolidación y a la continuidad, más allá de que David Munguía Payés continúe o no en el Ministerio de Seguridad Pública después de 2014, por ejemplo. Sí, bueno, tú tenés razón. A nosotros nos gustaría que este proceso, que está dando resultados, se mantuviera a lo largo del tiempo, se fuera desarrollando y cada día tuviera mejores resultados. Esta es la preocupación también de algunos amigos de los mismos Estados Unidos, que lo plantea en su informe, que no sabe esto cuánto va a durar. Pero yo creo que ya se ha comenzado este proceso a institucionalizar, en la medida que los alcaldes de los diferentes institutos políticos están haciendo suyos este proyecto. Ahora, en esta fase que estamos viviendo, estos municipios libres de paz han sido acogidos por 4 alcaldes inicialmente, de 18 que están en la lista para una segunda fase. Bueno, interesante porque los primeros 4, 3 son del Partido Arena. 3 son y uno del FMLN. Entonces, los alcaldes están institucionalizando este proceso porque está dando resultados. En la medida que los alcaldes lo hagan y se vaya regando en todo el territorio nacional, esto se vuelve más sostenible. Yo no sé si tú recuerdas cuando iniciamos nosotros este proceso de paz, que la gente lo conoce con el nombre de tregua, que tiene diferentes componentes, no solamente el hecho de que las pandillas dejen de matarse, porque el proceso lo entendemos nosotros como la modernización de la policía, el involucramiento de la iglesia, de la sociedad civil, de las ONGs, para disminuir la violencia aquí en el país. La gente decía al principio, algunos creen, esto no va a durar una semana, no pasa de 15 días. Y mira, ya llevamos más de un año. Hace 14 meses yo le hubiera dicho a la sociedad no solamente que iba a disminuir los índices delincuenciales en un 30%, que no me lo creyeron,
Sí, hubo mucho escepticismo, eso es. Hubo mucho claro, escepticismo cierto. y hemos disminuido el 60%, pero en esa época nadie hubiera creído que este proceso iba a avanzar tanto. Entonces hemos probado que ya ha sido sostenible durante un año. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer sostenible? Ahora bien, es cierto, dentro de un año y medio va a haber cambio de gobierno y a mí me gustaría que los candidatos presidenciales en sus plataformas políticas, en sus programas de gobierno, incluyeran este tema, porque es el único que nos ha dado resultados. Mira, si un candidato presidencial se aleja de este proceso, ¿qué le puede suceder? Que de la noche a la mañana, en vez de tener 4 muertos, 5 muertos al día, va a tener 18, 25, como veníamos teniendo los fines de semana del año antepasado. Entonces, la lógica nos dice de que este proceso deben de continuarlo ellos, porque ellos van a ser responsables del retroceso a la violencia de los años 2010 y 2011, si no lo continúan. El hecho de que alcaldes de diferentes partidos estén ahí, por ejemplo, le va dando garantía de que entonces, aunque los partidos políticos, incluso cuando uno escucha al Partido Arena, a los dirigentes del Partido Arena también son un poco cautelosos. No sé hasta qué punto los alcaldes que se han involucrado están teniendo todo el respaldo pleno de las cúpulas partidarias, pero el hecho de que estén esos alcaldes ahí es una buena señal. Yo creo que es una buena señal. Lo que pasa es que los políticos somos calculadores, ¿entendés? Y muchas veces no se definen hasta que las cosas se han clarificado totalmente. Si existe una posibilidad de que un proyecto no funcione, ellos mejor se abstienen y van a pegar el salto en el momento que esto comience a funcionar, ¿verdad? Pero los partidos políticos hoy se van a ver vinculados a la actuación de sus alcaldes, ¿verdad? Hoy, ¿cómo le vas a decir a un alcalde que no se involucre? Mira, es una gran cantidad de alcaldes que me están llamando a mí periódicamente, recordándome que quieren estar en la lista y quieren ingresar en este proceso. Eso significa sostenibilidad, significa que el proceso da resultados y los alcaldes no son ningunos bobos. Si los alcaldes quieren tener municipios libres de violencia y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Inclusive algunos alcaldes han tenido diferencias con sus mismos partidos políticos sobre este concepto. Yo creo que este concepto que hemos iniciado ya no lo detiene nadie. Y como los políticos responden al clamor también de sus ciudadanos, en la medida que los ciudadanos vayan viendo los resultados, les van a exigir a sus políticos que continúen respaldando este proceso. Ministro, la parte de sostenibilidad obviamente tiene que ver con voluntades, con disposiciones, voluntades políticas desde luego, pero también con algo concreto y real como es la parte de financiamiento. El alcalde de Ilopango estuvo con nosotros un día antes de que se hiciera el anuncio en su municipio, estuvimos conversando este tema, la parte de financiamiento, por ejemplo, él decía de que había algún ofrecimiento ahí de cerca de 70, 74 millones de dólares, pero esa parte de financiamiento, ¿cómo se puede resolver y quiénes son los llamados a resolver esa parte? Bueno, mira, hay un compromiso del gobierno, de la comunidad internacional, de respaldar este proceso, porque este proceso ha sido más atractivo porque tiene que ver con la área preventiva para los europeos que para los mismos Estados Unidos. Estados Unidos lo mira y le gusta porque disminuye el crimen, pero no se ha involucrado en este proceso. Sin embargo, la comunidad europea sí se está involucrando en este proceso. Entonces, como el proceso les ha gustado, como le ha gustado a la Organización de Estados Americanos, ellos están haciendo gestiones para conseguir recursos y poder invertirlos en los municipios que se han incorporado a esta segunda fase de la tregua. Por ejemplo, en el Sistema de Integración Centroamericana hay 8 proyectos que están ya preparados y que se está pidiendo financiamiento, y esos proyectos en su mayoría tienen que ver con medidas preventivas, pero para todo el área centroamericana. Esos proyectos cuestan casi 380 millones de dólares. Había un compromiso de la comunidad internacional de apoyarlos y hasta noviembre del año pasado solo se habían recibido como 86 millones de dólares, pero eso ya es algo, ¿verdad? Se está tratando de conseguir ese dinero y ese dinero se va a repartir en actividades preventivas en toda Centroamérica.
Y nosotros nos reunimos con el presidente del SICA, el doctor Alemán, y el doctor Alemán nos decía de que estos proyectos le gustan y parte de esos fondos pueden ser destinados a apoyar en los municipios libres de violencia. Igualmente la comunidad europea y nuestro gobierno también ha adquirido un compromiso de llevar parte de la inversión a estos municipios que han entrado en ese plan. Hablemos después de la pausa justamente de cuál es entonces la participación en la parte financiera del Ejecutivo, pero también de los sectores privados. De hecho, en FUSADES esta semana se ha lanzado una fundación, ¿no? Que debo entender, y a lo mejor usted nos explica un poco cómo va a funcionar esa fundación, si ustedes participan también activamente dentro de la fundación o eso es un poco independiente. Vamos a una pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ministro, entonces, bueno, se ha dado el paso de la creación de la constitución de esta fundación, que uno entendería que va a tener mucho énfasis en la parte de búsqueda de financiamiento, de elaboración de proyectos y toda esa parte que es como complementaria a lo que se está haciendo. ¿Cómo va a jugar el Ejecutivo en esto? ¿Cómo juegan los actores privados? Bueno, mira, este proceso de paz, de tregua, es un proceso que ha tenido algún escepticismo en ciertos sectores, que son relativamente pocos. Y hay algo otros que en forma tímida lo han estado viendo y no se han querido involucrar directamente para apoyarlo. Sin embargo, a iniciativa del nuncio apostólico de Monseñor Luigi Pesuto, que es el representante del Papa aquí en el país, se crea una comisión que le llaman humanitaria, que el objetivo de esta comisión es precisamente respaldar este proceso de disminución de la violencia en el país. Y esta se crea con empresarios, con intelectuales, con economistas, con miembros prominentes de la sociedad civil. Y el martes de esta semana, ellos pasaron de ser una comisión a una fundación. Y las personas que pertenecen a esta fundación dieron $500 de ingreso para convertirse en socios de esta fundación. Yo creo que es importante para esta fundación que también, porque va a generar confianza en el empresariado privado, que debe de jugar un rol importante en los programas de prevención, sobre todo en estos municipios libres de violencia, porque sin el capital privado no va a ser suficiente el dinero que podamos conseguir nosotros de donaciones a través de la comunidad internacional y del mismo gobierno. Pero esta fundación no se queda ahí. Esta fundación tiene una especie de secretaría ejecutiva. Y esta secretaría ejecutiva se ha dado a llamar la Comisión Técnica. En esta Comisión Técnica está representada esta fundación humanitaria, pero también allí ingresa la Organización de Estados Americanos con un representante que se convierte en observador y garante de este proceso,
y también están los mediadores, y me han invitado a mí, a través de la Organización de Estados Americanos, que le envía una carta al presidente de la República pidiéndole que el ministro de Justicia y Seguridad se convierta en un enlace entre esta comisión técnica, que es la Secretaría Ejecutiva, digamos, de la Comisión Humanitaria, y el gobierno de El Salvador. Entonces, de ahí la importancia que significa en este proceso que líderes empresariales de la categoría de los que tenemos en la Comisión Humanitaria, como don Tony Cabrales, se incorporen a este proceso. Eso va a generar esa confianza que necesitamos nosotros en el sector empresarial, puesto que yo he dicho en muchas oportunidades que este proceso que estamos desarrollando en El Salvador, que ha sido exitoso, debe ser acompañado por todos los sectores. ¿Y usted va observando en este proceso entonces un cambio de actitud y de ir asumiendo un poco más de responsabilidad de estos otros actores? Este proceso ha sido como una especie de bolita de nieve que va dando vuelta, y en la medida que da vuelta, otros actores importantes se están sumando a este proceso. Mira, algunas de las personas que se han sumado a este proceso eran muy críticas del mismo, y ya comenzás a ver esas caras de la gente que nos criticaba incorporarse al proceso, a la Comisión Humanitaria, directamente a trabajar con los mediadores. Hay varias iglesias evangélicas, por ejemplo, que al principio generaban algunas dudas, tenían algunas dudas de la validez y la importancia de este proceso, y hoy están trabajando con nosotros. En la medida que pase el tiempo, es más gente a la que se está agregando, y eso es importante para que este proceso se sostenga y se desarrolle. Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial, vamos con nuestros anunciantes y volvemos con más de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Ministro, y este día entonces se incorpora Santa Tecla, ¿no? En esa categoría de municipio libre de violencia. Háblenos un poco de la experiencia que se va a desarrollar este día, porque también me interesaría que usted nos conversara un poco en términos del seguimiento que habrá a este proceso en esos municipios. Habrá un observatorio que estará midiendo el comportamiento de esta situación de violencia. Por ejemplo, en el caso de Ilopango, me decía el alcalde del municipio que no tenía el dato estadístico, pero que era evidente que, por ejemplo, en el tema de las extorsiones, había una disminución clarísima en el caso de las extorsiones a las tortilleras, a las tienditas. Eso había disminuido, que la gente lo decía en el municipio. Entonces, como que había algunas expresiones de ese tipo, pero ¿cómo llevar el tema de seguimiento estadístico un poco más tangible? Sí, bueno, mira, quien va a hacer eso seguramente va a ser la Organización de Estados Americanos, que se ha comprometido a ser observador y garante de este proceso, es decir, la OEA. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué vimos nosotros en Ilopango? Vimos a un alcalde, vimos a una comunidad
vimos a las iglesias firmando un compromiso, ¿verdad?, junto con los miembros de ambas pandillas, de no agredirse entre ellos y al mismo tiempo no cometer delitos en ese municipio. Yo creo que una situación similar vamos a ver nosotros hoy a las 10:30 de la mañana en Santa Tecla. Y esta actividad se va a desarrollar en una comunidad que ha sido paradigmática, que es la comunidad del Pino. Este era un bastión, tengo entendido, de la Mara 18. Esta comunidad la intervenimos nosotros hace aproximadamente 6 meses con la filosofía de policía comunitaria y antes a esa comunidad no se podía entrar porque los miembros de la pandilla tenían retén y las personas que entraban eran registradas y eran condicionadas en su estadía. Allí se llevaban los dineros de las extorsiones y de ahí salían los contadores que miran este rubro en las pandillas. Hoy la situación en esa comunidad ha cambiado totalmente y los pandilleros de todo el área de Santa Tecla, tengo entendido que van a tener una representación allí y van a adquirir un compromiso con la comunidad. No sé en qué términos lo van a hacer, ¿verdad? Pero esto creo que es esperanzador. Y es otro municipio más que se suma a las áreas de no violencia. Ahí va a estar representante de la Policía Nacional Civil también, que va a jugar un rol importante en estos procesos. Pero sobre todo, el centro de gravedad y el alma de estos procesos los van a dar el alcalde y sus consejos municipales, porque ellos son los que van a administrar este proceso. Ahora, nosotros les queremos dar sombra con la sombría del gobierno, ¿verdad?, en donde queremos llevar el Estado salvadoreño, los planes sociales a estas comunidades, para que estos proyectos se desarrollen como está planificado. Por eso es que yo voy a estar también presente allí y seguramente voy a firmar un compromiso de parte del gobierno de tener ese tipo de participación, no solamente en el área de control y represión del delito, sino que en el área de prevención. De acuerdo, vamos a la última pausa comercial. A propósito de los municipios libres de violencia, ayer preguntábamos en Facebook cuál es su opinión. Hay una cantidad importante de comentarios de nuestros cibernautas y seguidores en Facebook. Voy a leer algunos rápidamente algunos mensajes cuando regresemos para que usted nos dé su opinión. Volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muy rápido, ministro, las preguntas, los comentarios de nuestros cibernautas. ¿Cuál es su opinión de los municipios libres de violencia? Les preguntamos ayer. Voy a leer 3 o 4 rápido. Aleida Mejía Rivas dice: todo es una farsa, nadie cree en eso, solo los que lo promueven porque las cosas siguen igual. Carlos Eduardo Girón Canales: mentiras, serán lugares donde se reorganizarán las pandillas. Aleida Mejía después dice otra vez: aquí lo que se necesita es que alguien que tenga los pantalones para actuar, que no le gane el sentimiento como lo hacen ahora.
Más adelante les contesta Carlos Escobar, dice, ninguno cree en esto, entonces el número de homicidios es mentira, pero ¿cómo la OEA como organismo internacional participa en esto que es una mentira? Se pregunta. Es difícil de creer que ellos estén involucrados en una farsa. Bueno, interesante, pero lo que se respira en términos generales, ministro, acá es un poco de escepticismo en la gente. Sí. Claro, ahí Carlos Escobar sí le señala, dice el caso concreto de los homicidios que hubo una disminución, entonces ¿por qué no creer en esta otra fase? Pero sí hay ese sentimiento. Mira, hay ese sentimiento porque la sociedad salvadoreña todavía está resentida y encolerizada con el actuar de las pandillas. Y mucha gente también que hace esos comentarios es gente que vive en áreas donde no hay pandillas y las miran de lejos. Pero anda a hablar con la gente de Ilopango, anda a hablar con la gente donde hemos logrado disminuir nosotros los homicidios. La está viendo de diferente manera. Mira, en Ilopango ya la gente en la noche está saliendo a poner sus negocios, sus ventas de pupusas, los niños están saliendo a jugar en las calles y estas cosas no se daban anteriormente y esto es bueno para el país. Yo entiendo, muchas de las personas que opinan a lo mejor han tenido una mala experiencia porque han sido asaltadas o han tenido problemas con las mismas pandillas y le reclaman al ministro que por qué no los mete presos a todos y los quema así como hicieron en Honduras, porque mucha gente quisiera que actuáramos de esa manera, pero nosotros no lo podemos hacer así. Mira, en este país nosotros estamos haciendo un censo que ya está por terminar. Vamos a tener otro avance la próxima semana y nos está dando que en el país hay más de 65,000 pandilleros, ¿verdad? Y otro tanto de gente que está pegadita a ellos. Y luego, si vos pones 5 o 6 miembros de la familia por cada pandillero que vive en su mayoría de las extorsiones, entonces estás hablando de que este fenómeno de la pandilla es un fenómeno cultural, es una pseudocultura que involucra casi a 500,000 de salvadoreños. No podemos meter a 500,000 de salvadoreños a la cárcel. ¿Entendés? Tiene que haber otra salida. Ahora, como te digo, yo entiendo el escepticismo y sobre todo aquellas personas que han sido asaltados en los buses y todo, que opinan, ¿verdad? Pero en los barrios populares, donde han disminuido la violencia y están disminuyendo los homicidios, la gente está contenta y lo está respaldando. Obviamente, un proceso como este, como es inédito, no tiene ninguna garantía. La única garantía la damos nosotros de que estamos trabajando y estamos tratando de hacer posible lo que está a la vista de todos, que es la disminución de los homicidios. Pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que trabajar también en concientizar a la gente que este proceso es bueno y que está dando resultados. Pero yo les quiero decir también a las personas que opinan que la Policía Nacional Civil no ha dejado de perseguir el crimen durante todo el año. Si solamente el año pasado la Policía Nacional Civil capturó a 53,000 delincuentes y la Fuerza Armada a otros 30,000. Y de esos 17,000 que capturó de esos 53,000 que capturó la policía, 17,000 tenían que ver con crímenes graves. Entonces, se está trabajando. Pero, por un lado, trabajamos con la parte represiva y control del delito, rompiendo estructuras criminales, pero por otro lado, estamos trabajando en la prevención. ¿No es cierto que en este contexto se esté dejando que las pandillas se estén reestructurando, reorganizando y fortaleciendo todavía más? No, nunca hemos dejado nosotros de perseguir el crimen. Esto no es excluyente lo que estamos haciendo, no es excluyente de la responsabilidad, la voluntad y la determinación que tenemos a través de la corporación policial de perseguir el crimen donde sea que esté. Yo te digo, 53,000 capturas de la policía, ¿no te dice algo? 30,000 capturas de la Fuerza Armada, estamos hablando de 93,000 capturas de delincuentes el año pasado, ¿no te dice algo? Que estén las cárceles de nosotros llenas de personas capturadas, hacinamiento de más del 320%, tenemos 30,000 privados de libertad en los centros penitenciarios y tenemos 3,000 en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Mira, la gente que tenemos capturada nosotros es igual a la suma de los capturados en Guatemala y Honduras juntos y todavía tenemos más que eso. Ya, ministro, y entonces la gente puede tener confianza de que no se está cediendo entonces espacios, que no se está dejando lugares. La gente debe estar completamente seguro de eso. Mira, y para cerrar, yo te diría, comparemos qué está pasando en el entorno nuestro. Hace un año
Guatemala tenía entre 13 y 14 homicidios diarios, hoy tiene 17. Honduras hace un año tenía 17, 18 homicidios diarios, hoy tiene 28. El Salvador tenía 14, hoy tiene 5. Digamos, hay una gran diferencia, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Hemos avanzado bastante. Lo que pasa es que aquí hemos entrado nosotros en un proceso de disminución de violencia. No hemos entrado en una revolución que cambia las cosas de la noche a la mañana, ni tenemos una varita mágica, ¿verdad? Yo le pido a la gente que tenga esperanza, que deje que este proceso se desarrolle, ¿verdad? Que hemos avanzado. Como te digo, si hace 14 meses yo hubiera dicho que íbamos a llegar hasta aquí, nadie me hubiera creído. Y sin embargo hemos caminado. Perfecto. Ministro, le agradecemos infinitamente que haya participado con nosotros. Muy amable. A la orden. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana estará con nosotros en nuestros estudios Ernesto Mason. Él es el dirigente del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Nos vemos entonces mañana.